Bueno, a mí lo que me tocó dar es el punto 11, el cual refiere de que hay que desarrollar el procedimiento para realizar el mapa de riesgo y explicar cómo culmina con la planificación preventiva. El mapa de riesgo, los pasos son identificación del peligro, el cual determina. O sea, lo que se trata es que de determinar con precisión el área en la cual se realizará la evaluación, el cual ya sea un sector, una oficina, un establecimiento, se delimita un área en la cual se desempeñan trabajadores. El otro es evaluación de los riesgos. Se observan las características de la zona de trabajo, el desarrollo de las distintas actividades o tareas de todos los procesos y puestos de trabajo. Y otro de los pasos es el mapa de riesgo. Es el que se realiza para permitir identificar la magnitud de los peligros, identificarlos, y priorizarlos a la hora de intervenir. La planificación preventiva, después habla de que cómo culmina la planificación preventiva. Dice que la planificación preventiva culmina en acciones que lleguen a evitar accidentes y enfermedades laborales. Para ellos, a partir de la evaluación y del mapa preventivo, se priorizan los riesgos más importantes por el grado de peligrosidad, por la cantidad de trabajadores expuestos y por la gravedad de las alteraciones a la salud que impedirán producir, además, o que podrían producir. Que podrían. Además, se consideran los recursos disponibles, los requisitos legales y quienes serían responsables de las medidas que sean necesarias aplicar para entrar en una etapa de intervención. Finalmente se planifica la intervención determinando actividades, metas y lapsos de tiempo para las distintas situaciones de riesgo priorizadas, la cual deben estar, todo el personal involucrado debe estar informado. Se deberá respetar también el orden jerárquico manifestado antes. Luego me tocó el punto 12, el cual hace mención a que debemos realizar un mapa conceptual para cada factor de riesgo que constituye el CIMAT. En el mapa conceptual, primero y principal, coloqué que es la CIMAT, el cual se entiende que es la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, creada por el artículo 117, capítulo segundo del Convenio Colectivo del Trabajo General, el cual tiene objetivos generales como por ejemplo proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los empleados, estimular actividades de prevención de riesgo, accidentes y enfermedades. Puede ser como por ejemplo desarrollar programas de capacitación sobre higiene y seguridad, realizar estadísticas sobre enfermedades y accidentes. Lo que la CIMAT constituye varios cuadros de factores de riesgo, como por ejemplo el primero que refiere son los riesgos derivados por la falta de seguridad y el uso de tecnología, como ser corte y proyecciones, contusiones, pinchazos, choque, refalones, caída de personas y objetos, riesgo eléctrico, como por ejemplo puede darse un riesgo eléctrico si es que por ejemplo el tablero eléctrico no se encuentra en condiciones de alguna empresa. Y bueno, cuando habla de uso de tecnología se refiere a que por tener algunas herramientas o elementos de trabajo antiguo
puede ocasionar cortes, contusiones, pinchazos, ya que no se trabaja con ese tipo de elementos. El segundo riesgo podemos hablar sobre los riesgos ergonómicos y psicosociales, como por ejemplo sobreesfuerzo, fatiga física, fatiga mental, serían los riesgos ergonómicos y psicosociales. El tercer riesgo, hablamos sobre los riesgos físicos del ambiente de trabajo, como ser carga térmica, ruido, iluminación deficiente, etc. El cuarto factor sería riesgo químico y biológico, el cual puede darse por algún virus, como por ejemplo ahora en este año el COVID-19, alguna bacteria, hongo, sustancias químicas. Después se encuentra el riesgo derivado del lugar de trabajo, como por ejemplo las estructuras, vía de evacuación, los suelos, etc. Y por último tenemos el último cuadro de riesgo, que sería la interferencia, que es la combinación de todos los riesgos, de los 6 riesgos, de los 6 factores, en general. Los elementos de protección personal son las últimas alternativas de protección a la persona mediante los riesgos que conllevan las diferentes actividades o áreas de trabajo. Son métodos menos eficaz y solo se debe utilizar como último recurso. Es necesario también saber que este método es una medida de protección y no de prevención, ya que evitan las consecuencias de los accidentes pero no las previene. También debemos saber las utilidades de dichos métodos. Los elementos de protección personal tienen como función principal proteger las diferentes partes del cuerpo para evitar que los trabajadores tengan contacto directo con diferentes productos de riesgos que puedan ocasionar una enfermedad o alguna lesión. No evitan el accidente o el contacto con accidentes agresivos, pero ayuda a que la lesión sea menos grave. El elemento de protección personal es cualquier equipo o dispositivo utilizado por el trabajador para protegerlos de los riesgos y aumentar su seguridad o salud en el trabajo. La ventaja es proporcionar una barrera entre determinados riesgos y la persona y proporcionar un resguardo entre la integridad física de la persona, donde a un trabajador se le disminuye las posibles consecuencias de los accidentes sufridos. El siguiente decálogo expone los elementos de protección personal. Bueno, voy a enumerar lo que serían los elementos de uso. Tenemos uno, que es el elemento de protección personal, donde debe ser la última barrera de defensa, y el uso de estos elementos debería ser complementario de las medidas anteriores y no una alternativa. 2. El elemento de protección debería ser provisorio, es decir, hasta que el riesgo se pudiera eliminar o anularse de otro modo. Cuando se selecciona un elemento de protección personal, debe considerarse no solo su eficacia, sino también su comodidad. En este sentido, es fundamental la participación de los usuarios en su selección. 4. Los elementos seleccionados deben ser adecuados para los riesgos a prevenir. Por ejemplo, cada protector auditivo tiene la capacidad para proteger determinadas frecuencias, por lo que es necesario elegir en función a lo que se necesita. Al igual que las máscaras respiratorias deben tener el filtro que corresponden al riesgo que se desea controlar. Los elementos de protección personal deben ser homologados
y estas homologaciones deben ser y deben estar respaldados por los ensayos de los elementos de protección en determinados laboratorios independientes. 6. Deberá considerarse que en los elementos puede dificultar las tareas de los trabajadores y por esto se deberá presentar una atención especial a esto, ya que pudiera ocurrir que los trabajadores no lo utilicen por esta razón. 7. También deberán tenerse en cuenta que los elementos de protección personal aumentan la carga de la producción en su trabajo. 8. La introducción de cada elemento de protección personal debe ser motivo de una campaña de educación y persuasión participativa. 9. Estos elementos deben contarse con un programa de inspección, mantenimiento o limpiezas periódico. 10. Debe evaluarse periódicamente la necesidad de introducir o mantener un elemento de protección personal.